temas también sumamente importantes, porque hace algunas semanas el presidente Martín Vizcarra comentaba acerca de las ventajas que tenían algunas comunidades alejadas en la Amazonía, comunidades no contactadas, que no iban a contraer el nuevo coronavirus, justamente porque desarrollan su actividad diaria entre ellos mismos, no tenían la necesidad, digamos, de acercarse, de cambiar de lugar, motivo por el cual esa era una ventaja. Sin embargo, ya hay algunas comunidades que sí reportan casos del nuevo coronavirus. Hay una brigada de respuesta rápida sanitaria que está brindando atención a uno de estos pueblos, el pueblo indígena de Nahua, que está ubicado en la comunidad de Santa Rosa de Serjalí. Vamos a conversar de inmediato con Ángela Acevedo, quien es viceministra de Interculturalidad, y ya está con nosotros en la línea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. En relación a la situación del pueblo nahua que mencionabas, la comunidad de Santa Rosa de Serjali, que se encuentra dentro de una reserva para pueblos en aislamiento y contacto inicial. Esta comunidad habitan aproximadamente 400 nahuas, que es una población en contacto inicial, ¿no? Que inició su proceso de contacto hace más de 20 años. ¿No? Efectivamente, se ha identificado este fin de semana un caso de un poblador, de un ciudadano, de un indígena que tiene coronavirus. Y en ese sentido, desde en coordinación con el gobierno regional, con el gobierno local, con cultura y salud, se ha ingresado el día lunes, día de ayer, con una brigada de médicos para ver la situación de esta comunidad, ¿no? Una brigada de alrededor de 10 médicos, donde están llevando pruebas rápidas, medicamentos para la atención especializada en esta comunidad. ¿Y ya tiene alguna información, algún diagnóstico de la situación? No todavía, se van a quedar hasta 2 días más, están tamizando todos a la población en general, están llevando medicamentos, nosotros nos comunicamos vía radio con la comunidad para saber la situación, todavía no tenemos ninguna información de alerta, no, efectivamente, además la brigada ha ingresado con personal del Ministerio de Cultura, con personal nahua del Ministerio de Cultura, porque como comprenderás la atención tiene que ser también con carácter intercultural, respetando la lengua indígena y las costumbres de esta población. Ahora, ¿Cómo viceministra, es que ellos se han logrado contagiar? sí, adelante, Tati. ¿Aló? Sí, no, conocer un poco cómo es que ellos se han contagiado, si tenemos la información, teniendo en cuenta lo que comentaba también el presidente Vizcarra, que justamente ellos, al desarrollarse al interior de su propia comunidad, era poco probable que pudieran contagiarse del nuevo coronavirus. La comunidad, la población nahua tiene mucho movimiento y sale muchas veces a la propia ciudad más cercana que es Cepagua, ¿no? Ya hace un par de semanas en Cepagua habíamos identificado una situación de contagio, se les brindó la atención en salud y alimentación y la cuarentena respectiva. Entonces, en este tránsito que ha habido, es que ha ingresado una persona seguramente que no tenía síntomas, ¿no? Hay muchos casos de personas asintomáticas y es donde se ha dado el contagio. Estamos ya varios meses después de iniciar en general la emergencia, entonces es natural que ya se den algunos contagios dentro de varias de nuestras comunidades. Ya no, este es un caso específico, que es población en contacto inicial, pero como ustedes saben, estamos haciendo atenciones en Loreto, en Amazonas, en población en general de comunidades nativas, ¿no? A ver, si bien la distancia y el aislamiento resulta ser un beneficio en medio de esta pandemia, eh, no debe ser obstáculo para que la comunicación llegue. Estas comunidades, si ustedes nos cuentan que tienen personal trabajando en el ministerio que es parte de esta comunidad o que habla el lenguaje del pueblo indígena nahua, ¿se les comunicó de alguna u otra manera de lo que estaba sucediendo? ¿Cuáles eran los cuidados que debían tener? ¿Se les brindó en algún momento, no sé, algún tipo de elementos, herramientas de bioseguridad o capacitación? Sí, sí, con esta población nosotros hemos brindado la información en la lengua indígena y tenemos presencia en esa zona específica. Se les distribuyó 7 toneladas de alimentos,
¿no? Artículos de limpieza, mascarillas, para que puedan tener todas las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Y estamos monitoreando la situación en general de esta población como de las diferentes comunidades que tenemos en nuestra Amazonía con sus diferentes particularidades. Como te decía, este caso es una población específica, porque es una población en contacto inicial, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Muy bien, nos espera muy bien. unos minutos porque todavía tenemos un par de consultas más. También queremos saber cómo se está trabajando en otras comunidades. Ya regresamos. Conversando con Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad, a raíz de que se ha enviado una brigada de respuesta rápida sanitaria para brindar atención al pueblo indígena de Nahua, donde se ha confirmado ya un caso positivo para COVID-19 y quedó pendiente que nos comente respecto a las acciones que están tomando también con otras comunidades, cómo están monitoreando justamente para evitar que se repitan casos como el que nos está comentando. Sí, en relación a la atención de salud que se está brindando en general en el país para los pueblos indígenas, estamos desde el Ejecutivo acompañando el trabajo y trabajando con los gobiernos regionales también en dos sentidos. Uno es, hace ya más de un mes se aprobó una transferencia de presupuesto para 10 regiones de la Amazonía, una transferencia que va a las propias unidades ejecutoras, a las direcciones regionales de salud, a las direcciones, a las microrregionales, ¿no? Para atender a población indígena, ¿no? Es un presupuesto de aproximadamente 88 millones que ha sido distribuido y ya transferido a estas zonas, ¿no? Y paralelamente también en coordinación con el Ministerio de Salud, con PCM y con las Fuerzas Armadas, se está implementando lo que se llaman las jornadas cívicas, que en aquellas zonas que se identifican como de mucho riesgo o con presencia de casos, se dirige una brigada y se da atención a estas comunidades, a varias de estas comunidades. Por ejemplo, el día de hoy, monitoreando estas jornadas, ha estado el Premier, el Ministro de Cultura y diversos funcionarios de salud viendo cómo se está dando la atención en Condorcanqui, en Amazonas. ¿No? Esta brigada está desde el sábado haciendo una atención en Condorcanqui, va a hacer una atención en Huampami y en Galilea, que son los otros dos distritos de Cóndor, para atender a la población indígena de esta zona. Hemos llevado, y ya hemos tenido 2 entradas desde el Ejecutivo, hemos llevado pruebas rápidas, aproximadamente 16.000 pruebas rápidas, hemos llevado hidromicina, ivermectina, tipo de protección personal, medicamentos, en general toda una atención y médicos para que estén en la zona haciendo las intervenciones necesarias. Sin embargo, hay comunidades que de alguna u otra manera se han comunicado a través de los APUs, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con ellos y muchos de ellos también solicitan que haya ayuda. Entendemos que el Ministerio de Salud no se da abasto, pero que es necesario acudir hacia esas zonas. Si bien hay un trabajo conjunto, en el caso, por ejemplo, de la comunidad de los Nahua, estas personas, esta brigada de respuesta rápida que está yendo, ¿qué está llevando? Porque es una buena oportunidad también para poder llevar más medicina, probablemente mascarillas. Sabemos que ellos no tienen la posibilidad de aislarse, probablemente sus casas sean muy precarias. Sí, en el caso de la misma comunidad Santa Rosa de Serjal y de la población Nahua, como lo decíamos, ya se había enviado artículos de limpieza, mascarillas para la familia de la zona. La brigada está ingresando con medicamentos para atención a los casos que se puedan presentar, pero para también dejar en el puesto de salud todo dosis de medicamentos cuando si se presentan algún caso. Entonces está, digamos, atendiendo a toda la comunidad en su conjunto. Muy bien. Importante entonces el alcance que tenga el Estado con esas comunidades y que finalmente les llegue, ¿no?, la ayuda preventiva y de caso de presentarse casos del nuevo coronavirus o cualquier otra enfermedad, por supuesto, reciban la atención que se merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceministra, por esta respuesta. Gracias. Y esperamos entonces poder comunicarnos con usted en otro momento para que nos dé el diagnóstico, ¿no?, el resultado de esta incursión que se ha realizado para saber cuál es el estado y cuántas personas han sido contagiadas, si es que hay una situación grave o si es que se puede controlar. Muchísimas gracias.
Son las 6:52.